¿Sabes lo que es el qualia o qué es el gap? Quizás sí, probablemente no. De todas maneras, este video es para ti. Partamos primero con lo esencial. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por algo que no hemos podido explicar. ¿Cómo explicar, por ejemplo, la sensación de comer un completo después de tener mucha hambre? Podemos explicar el nivel de temperatura que tiene el completo, quizás su sabor, sentir que al tomate le falta sal o el pan estaba crocante. Pero la experiencia de comer ese completo, ese cómo se sintió, es algo que nos cuesta explicar. ¿Se han preguntado por qué? La respuesta a esta pregunta, eso que no se puede explicar, nos lleva al concepto de qualia. Este concepto ha sido clave al momento de pensar el problema mente-cuerpo, que es un tema tan interesante como complejo. Resumidamente, el problema mente-cuerpo refiere a la relación entre las dimensiones subjetivas y físicas de todo proceso mental. Por ejemplo, ¿es lo mismo hablar de las secuencias físicas y químicas del dolor que hablar de la experiencia del dolor mismo? La discusión mente-cuerpo no es para nada nueva. En todas las épocas humanas ha sido parte de las preguntas que han tratado de responder, por lo que es una de las más importantes cuestiones filosóficas y sobre ellas han dado diversas respuestas. En el fondo, es una de las discusiones más importantes y permanentes del ser humano, y por ello que el concepto de qualia toma tanta importancia en esta discusión que en esta época, y sobre todo en nuestra disciplina de psicología, se asocia mucho a los estudios, por ejemplo, neuropsicológicos del cerebro. Para partir, el qualia son las cualidades sensoriales subjetivas de las experiencias individuales, las cuales acompañan nuestra percepción. Es la conexión explicativa entre las cualidades subjetivas de nuestra percepción, nuestro sistema físico y el cerebro. En palabras simples, es el cómo se siente una experiencia mental, aquello que muchas veces no se puede poner en palabras en el momento de escribir una experiencia. Esta descripción se ve reflejada muy bien en el famoso ejemplo de la rojez del rojo o lo verdoso del verde. Y ahora esto, ¿qué tiene que ver con nuestro texto? En Materialism and Qualia, The Explanatory Gap, Joseph Levine se interna en los problemas que plantea la relación mente-cuerpo y el qualia, algunas de las principales teorías que han tratado de explicarla. Pero en estos puntos profundizaremos luego. Partamos primero por su autor. ¿Quién es Joseph Levine? Levine es un filósofo estadounidense nacido en 1952, conocido por su trabajo en la filosofía de la mente y la filosofía de la percepción. Levine generalmente defiende la teoría del materialismo de todo tipo de experiencia, que sostiene que los estados mentales están determinados por los estados físicos del cerebro, pero no son idénticos a ellos. Al contrario su noción, en este texto se dedicará a dar los argumentos del por qué el concepto de qualia genera problemas en las mayores teorías reduccionistas que han surgido. Kripke es un filósofo estadounidense nacido en 1940, cuyo trabajo se centra en la lógica, la filosofía del lenguaje y la metafísica. Es conocido por su trabajo en la teoría de la referencia y la teoría de los nombres propios y por su crítica al empirismo y al positivismo lógico. Lo que plantea Kripke que nos importa es que hay una diferencia entre los fenómenos físicos y los físicos psíquicos. En el mundo físico se puede establecer una identidad entre el fenómeno y su explicación. Por ejemplo, el calor es el movimiento de moléculas y por lo tanto siempre se puede explicar por este movimiento. Pero en los fenómenos físicos psíquicos hay un algo más que dificulta su explicación. El dolor, por ejemplo, es reacción de las fibras C a un estímulo, pero la experiencia del dolor no se puede explicar solo por eso. Y, como entre los aspectos físicos y psíquicos de un proceso mental esa identidad es inconcebible, entonces, según Kripke, es falsa. Este es un problema que las teorías materialistas han tenido dificultades para resolver y que Levine intenta replantear. Pero primero, ¿qué plantea el materialismo? El materialismo es una corriente filosófica para la cual todo es material o de origen material. Según los materialistas, las cosas y la realidad existen porque tienen materia, y esto incluye a las experiencias mentales. La experiencia del dolor, por ejemplo, sería la secuencia de eventos químicos y eléctricos biológicos que lo generan. El funcionalismo es una versión de la perspectiva materialista para la cual la mente no se define por su constitución interna, sino por la función que tiene sobre el organismo. Es una teoría materialista que entiende los fenómenos psicofísicos como estados mentales. Cuando alguien dice, por ejemplo, siento dolor, equivaldría a decir tengo cierto tipo de actividad cerebral.
Y para el funcionalismo, los fenómenos o experiencias mentales nacen de un estado mental base, que vendría siendo física, que cumple una cierta función determinada en el organismo. Para Levine, el problema con las teorías materialistas, incluidas las funcionalistas, es que no logran explicar cómo las propiedades físicas provocan la manera en que las cosas se sienten subjetivamente cuando se experimentan. Por lo tanto, que el qualia les genera un problema explicativo. Como no reconoce la existencia de ese algo más, no puede dar cuenta de esa relación que existe entre lo que pasa biológicamente y lo que pasa subjetivamente en la mente del individuo, y eso las deja expuestas a argumentos que niegan de raíz el materialismo, como los de Kripke. Esto, traducido, significa que, por ejemplo, se sienta esa intuición de que algo falta al intentar explicar algunas de las experiencias mentales. Por eso, en base a lo que habla Levine, sería que uno dice frases como «experiméntalo por ti mismo». Levine en el texto trata de superar ese problema de las teorías materialistas, planteando que no es que la identidad entre lo físico y lo psíquico no exista, sino que enfocado en el sentido que coincide con la idea de Kripke, en la cual nos explica las experiencias mentales no son solo materiales, pero no se descarta la posibilidad de que exista una relación entre la materialidad de una sensación y su representación subjetiva. Volviendo con el caso que nos presenta en el texto, que trata sobre el dolor de un disparo que causa la activación de las fibras C, este ejemplo que nos plantea que aunque las fibras C del dolor se pueden explicar de manera material, de todas formas nos falta la explicación del cómo se siente este dolor de una manera subjetiva. Para Levine, no es que el materialismo o el funcionalismo estén errados y haya que descartarlos, sino más bien lo que hay es lo que llama una explanatory gap, o una brecha en la explicación provocada por el qualia, o sea provocado por ese algo más de la experiencia mental. Qualia, en términos simples, se refiere al vacío que deja explicar una sensación subjetiva, una experiencia mental, solo conectándolo y reduciéndolo a su causa física. Es ese algo falta de la explicación, la brecha o gap a la que se refiere Levine. ¿Por qué Levine le da tanto énfasis al qualia y a la brecha explicativa? Porque el no reconocimiento del qualia y de esta brecha de explicación ha estancado la discusión sobre los fenómenos físico-psíquicos. Ante este escenario, Levine da dos posibilidades. Una es asumir la existencia del qualia y vivir con la tensión que éste genera. Y la otra es simplemente ignorar el qualia, como es en el caso de algunas teorías eliminativistas. Fuera del problema epistémico que genera el gap, no hay una forma posible, actual, que permita enlazar a lo físico con lo mental de una manera completamente empírica. Esto debido a la facultad principal de los hechos mentales, que es su naturaleza no observable. Ya que incluso desde un punto de vista reduccionista o materialista, lograr comprender cómo funciona o la causa de una experiencia mental, como podría ser la fibra C para el dolor o la serotonina con la felicidad, no significa que se logre explicar la vivencia de ese dolor, de esa felicidad o, en extensión, de cualquier experiencia mental. Ahora, no se puede obviar el hecho de que conocer el cómo funciona y las bases físicas, químicas o biológicas de esa experiencia nos entregue información que forma parte importante para explicar y comprender el concepto de las experiencias mentales, porque de todas formas es innegable que en el dolor sí existe una secuencia de fibras C, en el sabor sí hay factores químicos y de temperatura, en la felicidad sí existe serotonina, etc. De hecho, en ese sentido Levine admite que las posturas funcionalistas y materialistas aciertan, pero aún así insiste en que sigue existiendo la brecha explicativa, o sea que siguen siendo incompletas las explicaciones del dolor solo diciendo se activaron fibras C en mi organismo o se activó cierto estado cerebral. Sigue faltando el cómo se siente, lo cual es relevante tomar en cuenta para la explicación de la discusión que quiere señalar durante el texto. ¿Y qué conclusión le damos? Sin tratar de repetir mucho más, el propósito de Levine en el texto es el poder evidenciar y advertir la falta de respuesta que existe en las teorías materialistas y funcionalistas para explicar el gap o brecha que existe en cuanto a la explicación de las experiencias mentales. Es un problema que por más que se intente no se pueden sacar de encima por el simple hecho de que es uno que no se puede reducir a ninguna evidencia empírica o observable. Uno no puede observar el cómo se siente algo.
Esto no significa que las teorías materialistas no tengan validez ni que no tengan la intención de resolver o sentar las bases para intentar comprender algo tan interesante como es el problema mente-cuerpo. Ni tampoco entender las causas no significa entender una parte crucial de cómo funcionan estas experiencias mentales, sino más que aún así estas teorías simplemente no tienen la capacidad de responder al qualia y lo que implica en esas teorías ocupando un solo argumento que logra manipular y aplicar a todas las distintas teorías. Esto significa que Levine deja incompletas a las teorías tanto materialistas como funcionalistas, dejándolas en una especie de jaque y con la necesidad de elegir entre ignorar el problema o no ignorarlo y vivir con el qualia, el gap y lo que ello implica para cada teoría. Tal como dice Levine al final de su texto, mientras el qualia exista, el problema mente-cuerpo seguirá existiendo.